Bueno, chicos, como se habrán dado cuenta, el parcial y los contenidos de la primera parte de la materia llegan hasta lo que es la fase postulatoria del proceso de conocimiento. Nosotros cuando vimos la estructura de los procesos de conocimiento civil, dijimos que se dividían en tres grandes segmentos. Tenemos la fase postulatoria, la fase probatoria o de prueba, y cierra con una fase decisoria caracterizada por la sentencia definitiva de primera instancia. De tal suerte que ahora lo que nos toca abordar es ese segundo segmento referido a la etapa de prueba. Entonces vamos a ver la teoría general de la prueba, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y en el encuentro que viene vamos a conversar un poco sobre el procedimiento probatorio en sí mismo y algunos aspectos de los medios de prueba en particular. Digo algunos aspectos porque, como verán en el programa, los medios de prueba en particular ocupan bastantes bolillas y creo que podríamos estar hasta fin de año hablando solo de medios probatorios. Así que ahí vamos a delegar lectura, no los vamos a tocar uno por uno, no llegamos ni de casualidad, pero sí vamos a ver el procedimiento probatorio y vamos a tocar algunos temas que por ahí en el libro, cuando digo el libro me asumo que casi todos usan el Palacio, que por ahí no están tan completo o no surgen con tanta nitidez como podría ser respecto a algún tratado o algo así. Entonces lo que vamos a hacer es un punteo por algunos temas que haya que reforzar respecto de los medios de prueba en particular, pero no nos vamos a meter uno por uno. Así que de prueba vamos a tener dos encuentros, uno cortito que es el de hoy y el que viene donde cerramos con procedimiento probatorio y los medios de prueba en particular. Pero bueno, como les decía hace un rato, la teoría general de la prueba está caracterizada por contener todas esas nociones o criterios que nos van a permitir abordar el estudio de la prueba en general y luego en particular respecto de cada medio probatorio. Está bueno arrancar. Me sale decir que es Couture, pero la verdad que hay varios autores que usan como disparador algunas preguntas y esa respuesta va a dar un poco el contenido a la teoría general de la prueba. O sea, las respuestas a esas preguntas que se usa como disparador para dar este tema son las que en definitiva le dan el contenido a la teoría general de la prueba. Entonces dice el maestro uruguayo: deberíamos respondernos por lo menos 4 preguntas a la hora de hablar de teoría general de la prueba. Primero, ¿qué es la prueba? O sea, sería lo más rudimentario, lo más básico, sería preguntarnos y a la vez respondernos qué es la prueba. Una noción que parece a priori como algo sencillo de definir, quizás no lo sea tanto. Ya vamos a ver. En segundo lugar, debiéramos preguntarnos qué es lo que se prueba, lo cual también nos va a llevar de manera secundaria a ver qué es lo que no se prueba. Pero digamos que lo primero que haríamos es preguntarnos qué es lo que hay que probar dentro de un proceso. En tercer lugar, es inevitable, después de ver lo que es la prueba y de qué es lo que se prueba, quién tiene que probar. Ese es un detalle no menor, porque a la hora de distribuir cargas probatorias hay que saber de antemano quién es el que tiene la carga de acreditar la existencia de los hechos. Y en último lugar, y esto es lo que vamos a responder la clase, o intentar responder la clase que viene, es cómo se prueba lo que se prueba. Porque esa pregunta se responde con los medios de prueba en particular. Entonces, insisto, gira en torno a 4 temas esenciales. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es lo que se prueba? ¿Quién prueba y cómo se prueba? Alrededor de esos 4 temas o tópicos gira la teoría general de la prueba. Pero bueno, comencemos por el principio. Habíamos dicho que para abordar este tema lo primero que tenemos que delimitar es el concepto de prueba. Como ya hemos dicho algunas clases más atrás, en derecho procesal cada concepto, cada término, tiene
un significado preciso. Esto ya lo vimos cuando hablamos de jurisdicción, competencia, de acción, pretensión, demanda. Cuando yo hablo de jurisdicción no estoy queriendo decir un sinónimo de competencia o refiriéndome a un territorio. No, no, jurisdicción es una función que tiene por objeto dirimir controversia jurídica con la fuerza de la cosa juzgada. Con el concepto de prueba pasa algo similar. No tiene un sentido que es preciso. ¿Por qué lo digo? Porque es multívoco. Van a ver a lo largo de la literatura y de los fallos que ustedes lean que muchas veces se usa la palabra prueba con diversas connotaciones, ¿no? Se usa la palabra prueba por la conclusión que saca el juez, como diciendo, bueno, estos dos testigos son la prueba de que ocurrió tal hecho. A veces se usa el término prueba como asimilándolo al razonamiento probatorio, que es otra cosa, es ver cómo yo puedo extraer de cierta conjunción de pruebas indirectas la prueba directa de un hecho. Finalmente, y este es el sentido al que nosotros le vamos a dar hoy, y en general es su sentido más técnico, cuando hablamos de prueba hablamos de actividad procesal tendiente a generar la convicción del juez o de la jueza acerca de la existencia de los hechos que una de las partes afirma que existen y la otra los niega o los controvierte. Va por ahí, insisto. Cuando hablamos de prueba, en sentido técnico y estricto, no hablamos ni de razonamiento probatorio ni del resultado de la prueba. Hablamos de actividad procesal. A través de los medios que regula la ley, ¿no? No podemos... por eso, si ustedes miran el programa, una de las primeras cosas que dice habla del régimen legal de la prueba. Esto es porque la prueba adentro del proceso se produce según los medios y las operaciones que están reguladas en el Código Procesal. Esto es un detalle de relevancia porque es lo que le da un marco de legalidad a la producción de los diversos medios probatorios dentro del proceso. Entonces, la prueba, cuando hablamos de prueba, estamos hablando de una actividad procesal tendiente a formar la convicción del juez respecto de la existencia de hechos. O sea, eso sería su noción más básica, si quieren. Es actividad que tiene por objeto formar la convicción, o sea, convencer. ¿Y a quién? Y al que va a decidir el juicio. ¿Va a ser un juez o una jueza? Respecto de la existencia de que estos hechos existen o que por lo menos en algún momento han acaecido. Así que eso es prueba en su sentido más técnico, preciso y restrictivo, que es el que nosotros vamos a usar de aquí en adelante. Ahora bien, se estarán preguntando qué es lo que se prueba. Un poco ya lo adelantamos, pero los hechos que deben probarse son aquellos que sean afirmados por uno de los litigantes y controvertidos por la otra parte. Hoy les decía que la pregunta de lo que se prueba nos lleva también de un modo secundario a preguntarnos qué es lo que no se prueba. Entonces, de la mano con esto último que dijimos, podemos decir que los hechos que las dos partes han afirmado que existen, no se prueban. Y los hechos que nadie afirma que existen, tampoco. Esto podría ser una suerte de cosa medio redundante. Ustedes dirían, Van, pero es obvio que esto no se prueba. ¿Cómo vas a probar un hecho que nadie afirmó que exista? Bueno, esto pasa más seguido de lo que nos gustaría creer, porque ¿cuál es el escenario clásico? El litigante que se olvida de introducir algún hecho y después lo quiere meter por la ventana con prueba. Ahora, la prueba sobre hechos que nadie esgrimió en sus escritos postulatorios es improcedente, no debiera producirse. Ahí está la clave. Y obviamente los que son afirmados o reconocidos por los dos litigantes tampoco, porque a ese respecto hay un reconocimiento de su existencia, lo cual hace irrelevante cualquier tipo de medio probatorio que sea tendiente a demostrarlos. Otro requisito que debemos tener en cuenta para ver qué es lo que se prueba
es que los hechos sean conducentes, o sea que sean jurídicamente relevantes para dirimir la controversia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hechos que no tengan una vinculación directa con el fundamento de las pretensiones o defensas de las partes, directamente tornan su prueba irrelevante. Por ejemplo, si yo digo que, no sé, Cecilia me chocó con mi auto, con su auto, y uno de los detalles de mi demanda es que ese día yo tenía una camisa verde, la verdad que el color de la indumentaria es algo totalmente inconducente y irrelevante. O sea, mal haría yo en traer un testigo que diga que mi camisa era verde, si no, no importa el color de la camisa. Distinto sería que el testigo dijera, venga a decir si ese día estaba soleado o si llovía, porque pueden cambiar las condiciones del asfalto o dificultar la visibilidad. Ahora bien, las cosas que son totalmente inconducentes se tornan irrelevantes a la hora de producir pruebas. Después tenemos, les decía, esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que no se prueba también. Todo lo que es irrelevante, ya dijimos que no se prueba. ¿Qué es lo otro que no se prueba? Los hechos notorios. Van a ver en los libros la típica definición de hecho notorio, que es un hecho que es en general algo conocido por todos los miembros de una comunidad, con algunos ejemplos medio de manual, ¿no? Como una guerra o un terremoto. Obviamente que estos son hechos notorios, ¿no? Pero digamos, para bajarlo un poco más a la realidad, los hechos notorios son los que tienen cierta trascendencia social en un núcleo relevante de personas, máxime cuando están en el mismo, dentro de la misma circunscripción territorial. ¿A dónde apunto con esto? Que quizás un desastre natural acaecido en otra provincia sea para sus habitantes un hecho notorio y no lo sea para nosotros que vivimos en Buenos Aires. Otro ejemplo podría ser, no sé si ustedes lo saben, pero acá en el año 2013 en la ciudad de La Plata hubo una inundación muy importante. Ahora, eso para los platenses es un hecho notorio, pero puede que si yo litigo contra alguno de ustedes no lo sea. Entonces, ahí apunta la noción del hecho notorio. Un hecho que es conocido de manera general por un núcleo amplio de personas y que hace irrelevante su prueba. Obviamente que, qué sé yo, algunos ejemplos un poco más fuertes también podrían traerse, ¿no? La pandemia no es algo que uno deba probar, es un hecho típico, hecho notorio, de trascendencia universal, mundial por lo menos. O no sé, la Segunda Guerra Mundial, eso es obvio que no hace falta probar. Pero bueno, lo del hecho notorio va por ahí, que ustedes puedan captar la noción de que no necesariamente el hecho notorio es para todo el país, puede ser que sea para un núcleo de personas, lo trascendente es que lo sea para los litigantes, chicos. Ahí está la onda. Podría ser un hecho notorio incluso para miembros de una comunidad mucho más reducida, por eso lo digo en estos términos, que sean los litigantes respecto de los cuales el hecho sea de cierta notoriedad. El derecho, chicos, tampoco se prueba, se reputa conocido por todos, salvo que sea derecho extranjero, lo cual hace que para nosotros sea un hecho. Sé que suena medio raro esto del derecho extranjero, pero siempre recuerden que en materia contractual las partes siempre pueden elegir vincularse o por lo menos que el reglamento de sus vínculos sea cualquier estatuto jurídico, de tal suerte que ustedes podrían elegir regirse, qué sé yo, por las normas de Japón. No hay problema con eso. Ahora bien, si ustedes introducen legislación extranjera en un contrato, la van a tener que probar, porque para nosotros y para los jueces, obviamente, eso es un hecho. Ni hablar también en los casos del exequatur, eso seguro que también, ¿no? Y los casos de derecho internacional privado que regula el Código Civil, también. Toda legislación extranjera, cuando ingresa al proceso, debe probarse. ¿Cómo se prueba? Es bastante sencillo, se puede traer alguna norma traducida y a la vez liberar un oficio de informes a la embajada o al consulado para que diga si esa norma está vigente o no. Incluso hasta se podría contar con el dictamen de algún especialista en la norma extranjera, no hay ningún problema.
Esa es la manera de acreditar el derecho extranjero adentro de un proceso. Bien, ya sabemos a grandes rasgos qué es lo que se prueba, qué es lo que no se prueba. Llega el momento de preguntarnos quién debe probar, porque hasta acá, digamos, parecía algo sencillo, ¿no? Los hechos controvertidos y conducentes deben ser acreditados, pero la pregunta es quién tiene la carga de hacerlo. Y esto es el tema de cargas probatorias. Es curioso que en los exámenes libres, incluso hasta a nosotros nos sale decir que el que alega prueba, ¿no? Esto es una suerte de adagio que no sé de dónde viene, debe ser medieval, ¿no? Como gran la mayoría de los adagios y frases hechas que vienen de latinazgos. Pero esto, chicos, no es correcto. Cuando nosotros decimos que el que alega prueba, esto no es así, si bien podría ser válido a grandes rasgos. La verdad es que a poco de andar, si nosotros analizamos esta frase, vamos a ver que nos quedamos cortos por su grado de insuficiencia. ¿Por qué les digo esto? Porque no todas las veces que alguien alega un hecho debe probarlo, porque hay numerosas excepciones a este adagio que se tiene, digamos, por algo dogmático. Esto no es así. ¿Por qué? Porque es insuficiente. ¿A dónde apunto? Van a encontrar un montón de presunciones, obviamente presunciones de juris tantum, ¿no? Presunciones legales, que van a invertir la carga probatoria. Todas las que ustedes puedan encontrar en el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, toda vez que se dé esto, se presumirá tal cosa, esa es una presunción juris tantum, y es susceptible de prueba en contrario. Lo que pasa es que invierte la carga probatoria. Entonces, en ese sentido, no sería correcto afirmar que toda vez que alguien alega debe probar, porque las presunciones específicamente lo que hacen es invertir esa carga probatoria. Después, tenemos otras excepciones, pero las vamos a conversar más adelante. No sin antes recordar que en realidad la solución a este tema, o más que la solución, no, ojalá fuera la solución, pero digamos, la regla general en esta temática la trae el propio código, que muy lejos de decir que el que alega prueba, dice otra cosa. Si lo tienen abierto, van a encontrar que el artículo 375, nuestro código procesal va a distribuir cargas probatorias. No dice el que alega prueba, no, no, no. Va a decir algo así como que la parte actora es la que debe probar los hechos que sean constitutivos de la pretensión. Porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros invocamos la protección de una norma, toda norma supone una base fáctica. ¿Qué quiero decir? Cuando el Código Civil dice que todo aquel que provoca un daño lo tiene que reparar, ahí esa norma está dando por sentada la existencia del daño y la responsabilidad. Entonces, lo que tiene que probar el actor son los extremos de la responsabilidad civil. Y acá tenemos que combinar necesariamente derecho civil con procesal. ¿Qué hay que probar? El hecho, el daño, su extensión, la relación causal, la subsistencia del daño, y además que ese daño que nos produjo la parte demandada no sea un daño con eximentes, o sea que tiene que haber algún tipo de conducta antijurídica por un factor de atribución de la responsabilidad, como habrán visto en obligaciones. Vos tenés dos factores, objetivo y subjetivo. Si es objetivo, vos tenés acreditado el hecho y el daño y ya está. La otra parte tiene que... Porque fíjense que esto incluso también es distribución de cargas probatorias. Piensen cuando hay responsabilidad de tipo objetivo. El código, ¿cómo lo compensa? Dice, bueno, si logra demostrar la intervención de un tercero por el cual no debe responder, se exime de pagar. Eso, chicos, es una distribución de cargas probatorias. Les doy un ejemplo más concreto.
Acá tengo un caso en el estudio de una chica que le agarró un micro, bueno, la tiró de la moto, le pasó por arriba con la rueda de atrás por la pierna. Eso es responsabilidad objetiva. O sea, vos tenés una cosa riesgosa y del otro lado hay un daño. Probado el daño, el que lo causó tendría que traer algún tipo de eximente. ¿Qué dice la empresa de micros? Mire, no fue mi culpa, ni soy responsable por este hecho, porque en realidad la culpa es de un tercero, que es el chico que manejaba la moto. Pero claro, ahí la empresa de micro va a tener que demostrar que existe la conducta de un tercero que rompe, digamos, ese nexo causal y que lo exime de responder. Entonces, eso es una inversión de cargas probatorias, si lo quieren ver de ese modo. Entonces, fíjense cómo el propio Código Civil distribuye las cargas probatorias. Y no toda vez que alguien alega debe probar. Sigamos adelante. El 375 también habla de la figura del demandado. Entonces nos dice, bueno, entonces si la actora debe probar los hechos que constituyen la plataforma fáctica de la norma que invoca como fundamento de su pretensión, la parte demandada lo que va a tener que probar es la existencia de hechos que sean eximentes por ser impeditivos, modificativos o extintivos. Lo decimos de vuelta. El demandado lo que tiene que probar es algo que lo exima de responder, que lo exima de cumplir con la prestación que le exige la actora. Un hecho extintivo podría ser el pago, por ejemplo. Un hecho modificativo podría ser la novación. Y un hecho obstativo podría ser la nulidad del acto jurídico. Esos serían los ejemplos. Pero digamos, fíjense cómo el propio código nos dice otra cosa, no dice el que alega prueba, al revés. Dice, oh, la actora tiene que probar esto y la demandada tiene que probar tal cosa. Y no termina ahí, porque después vienen un montón de excepciones. Nosotros ya hablamos un poco del Código Civil y de las presunciones iuris tantum. Algún comentario hicimos de la propia distribución de cargas que hace el código también en la hora de hablar de responsabilidades objetivas. No termina ahí, porque después habla de la distribución dinámica de cargas probatorias, en el artículo 1735. Fíjense que hasta antes del Código Civil, esto era apenas una teoría de la cual se habían hecho eco muchos fallos, y digamos la jurisprudencia lo tenía de algún modo regulado, lo que pasa que dejaba abierta muchas ventanas esa doctrina. Yo asumo que ustedes ya lo saben por ahí de obligaciones, pero por ahí no es algo tan obvio. La carga dinámica de la prueba, la teoría de las cargas dinámicas, dice que en supuestos complicados de prueba, el que debe probar es aquel que está en mejores condiciones de hacerlo. Siempre se da el típico ejemplo de los daños en el marco de la responsabilidad médica, del actuar médico. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado de indefensión en el cual a veces la prueba es casi imposible, ¿no? Imagínense una persona que entra a un quirófano dormida, obviamente en un contexto donde jugás de visitante y donde todas las personas que están involucradas de mínima son colegas, pero usualmente hasta son amigas, está complicado para probar algún tipo de actuar poco negligente, máxime cuando ni siquiera lo viste. Entonces, en este tipo de circunstancias, tanto doctrina como jurisprudencia ha hecho aplicación de esta teoría de las cargas dinámicas de la prueba, donde debe probar aquel que está en mejores condiciones de hacerlo. Yo les decía que esta teoría deja muchas ventanas, ¿no? Porque no, hasta la sanción del Código Civil hacía bastante ruido el tema de la defensa en juicio, porque las cargas dinámicas siempre te la aplicaban en la sentencia definitiva, ¿no? Entonces, extraña defensa en juicio aquella donde me dicen que tengo que probar algo en la sentencia definitiva. O sea, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sería el cuestionamiento. Entonces el Código Civil recoge este agujero enorme y en el 1735 dice que si el juez o la jueza va a hacer aplicación de la doctrina de las cargas dinámicas, debe avisar. Tampoco dice cuándo, o sea, no mejoró mucho, pero por lo menos podemos extraer dos consecuencias muy importantes de esa norma. Primero, que el Código Civil reconoce que el juez o la jueza puede distribuir cargas probatorias, porque esto también era controvertido.
muchos autores decían, no, pero bueno, el principio de inocencia marca que el demandado no tiene que probar nada, se tiene que quedar cruzado de brazos y todo lo tiene que hacer el otro, el actor. Bueno, no, esto no es tan así. Y el Código Civil un poco recoge esto que decía la doctrina, de que los jueces pueden efectivamente, en base a sus poderes ordenatorios e instructorios como director del proceso, decirle a las partes qué debe probar cada una de ellas. Entonces, reconoce la doctrina de las cargas probatorias dinámicas y a la vez pone, digamos, un poco de orden diciendo, bueno, si el juez la va a usar, tiene que avisar y hacerlo de modo tal que se pueda garantizar la defensa en juicio. Después, cómo lo hace cada juez o cada jueza es bastante variopinto. Yo he visto jueces que lo hacen con el primer despacho, he visto algunos que te avisan que van a aplicar la carga dinámica en la audiencia preliminar o alguna audiencia conciliatoria. En definitiva, el juez debe avisar si la va a aplicar. Entonces, es una excepción importante a la carga, a la distribución de cargas que hace el Código Procesal. Otra aplicación de la doctrina de las cargas dinámicas la tenemos en materia de defensa de los consumidores y usuarios. El artículo 53 de la ley 24240 impone a las empresas o proveedores de servicios o bienes para consumo el deber de aportar todos los medios de prueba a su disposición y un deber agravado de colaboración. ¿Por qué digo agravado? Porque todas las partes tienen un deber de colaboración para con el juez y con el proceso. Pero en materia de defensa de los consumidores y usuarios, este deber se ve agravado, o sea, incluso debiera hasta acompañar prueba que los perjudique. Ustedes estarán pensando que esto tiene, digamos, algún sesgo de inconstitucionalidad. Bueno, no. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en un fallo bastante conocido que se llama, por siglas en realidad, porque están involucrados menores de edad, pero como es contra McDonald's, se le suele llamar el fallo Arcos Dorados, o Pacema, que era otra de las empresas demandadas. Pacema Arcos Dorados. Si lo buscan así en internet les va a aparecer, la primera búsqueda va a aparecer este fallo, donde a través de un voto del doctor De Lázari, el voto es interesantísimo porque hace todo un paneo del régimen procesal protectorio de los consumidores y usuarios, pero en lo que nos importa en la clase de hoy, él dice que el artículo 53 de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios es una aplicación directa de la carga dinámica de la prueba, y que ciertamente las empresas tienen la obligación de demostrar que han cumplido con todas las obligaciones que le impone la ley de consumo, tanto de nación como de provincia. Nosotros en provincia tenemos el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, que es la ley 13.133. Entonces, hace aplicación directa de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, y lo hace como derivación de este artículo 53 de la 24240. Así que ahí tienen otro ejemplo de aplicación y consagrada en la ley, ¿no? Lo que pasa es que no lo dice de manera expresa. Otro supuesto de carga dinámica o de colaboración en las cargas probatorias lo van a encontrar en los procesos de familia, en el Código Civil. Es impresionante, chicos, la cantidad de normas procesales que tiene el Código. Es inevitable leer mínimamente las disposiciones en cada tema que vamos viendo. Por favor, péguenle una leída al Código Civil porque siempre tiene algo de valor para aportar. Cuando ustedes vean el capítulo de procesos de familia en el Código Civil, no en el procesal bonaerense, el Código Civil, van a encontrar que una de las reglas que trae habla de carga de la prueba y dice que la carga de la prueba va a estar en cabeza de aquel que esté en mejores condiciones de acreditar los hechos. Entonces ahí tienen otra que se hace la regla. Fíjense cómo conmueve el sistema que nosotros tenemos en el Código Procesal, que directamente consagra una regla diferente. Yo hace un momento le dije que el Código Procesal bonaerense tiene una regla que dice que
el actor prueba los hechos que sean constitutivos de la pretensión y el demandado los hechos que en definitiva tiendan a rechazarla, la pretensión. En materia de familia, esto no va. Va la regla del Código Civil. El que está en mejores condiciones debe probar. Bien, hay más ejemplos, pero digamos que hasta aquí los más concretos, los más trascendentes. Otro caso donde se altera la regla que estábamos analizando, la regla general, es en casos de discriminación. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de las categorías sospechosas? ¿En constitucional o en laboral? ¿No? Bueno. Yo no. No, laboral estoy viendo. Ay, no escuché, Jorge. No, que laboral lo estoy viendo en este momento. Bueno. ¿Y te animás a decir lo que es? No, digo que estoy viendo laboral, que por ahí lo vamos a ver ahora en Ya breve. entendí, ya entendí. Bien. El tema es así, yo voy a tratar de simplificarlo al extremo para que se entienda. Cuando se dicta una norma, podría ser por el Estado, pero por particulares también, no habría problema, porque podríamos hablar de normas que rijan alguna asociación o cualquier entidad privada o que tenga algún tipo de proyección sobre la comunidad. No, en este sentido, puede ser el Estado, pero pueden ser particulares. Cuando se sanciona una norma o una regla que contiene algún tipo de clasificación o de discriminación, donde estén involucrados los derechos humanos o las categorías, digamos, que tienen que ver con la raza, con el credo, con el color de piel, con la religión, con cualquier tipo de factor de vulnerabilidad, se presumen inconstitucionales, hasta que el que la dictó demuestre lo contrario. O sea, fíjense cómo acá también tenemos una inversión de las cargas probatorias. Toda vez que una norma categorice, clasifique o de algún modo discrimine a las personas por su nacionalidad, raza, orientación sexual. Bueno, lo de raza es un vegetorio, digo raza porque está así, digamos, en algunos tratados medio viejos figura como raza, pero digamos origen étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, se lo presume inconstitucional o inconvencional hasta que aquella entidad que dictó la norma demuestre lo contrario. Esto que parece, digamos, ustedes dirán, bueno, pero Abán, ¿quién va a clasificar o a discriminar hoy por hoy, pleno siglo XXI, a las personas en razón de cualquiera de estas circunstancias? Les comento este caso que está actualmente en el día de hoy en la Corte Suprema de la Nación esperando que se resuelva. En nuestra querida facultad, los posgrados, ustedes saben que son pagos, se pagan. La universidad de grado es pública y gratuita, y la de posgrado es pública pero arancelada. Bueno, bien. Hay una norma de la universidad que dice que los extranjeros pagan más caro. Entonces se promovió una demanda contra la UNLP por discriminación en los aranceles. Se sostuvo que esto era una discriminación arbitraria entre nacionales y extranjeros. Y bueno, cuestión que primera instancia resolvió a favor de la UNLP y la Cámara también. Y ahora está con recurso extraordinario ante la Corte de Nación. Vamos a ver cómo le va. Pero fíjense que esto no son ejemplos de laboratorio, esto sucede hoy, no son cosas de laboratorio, esto está pasando hoy. Hace poco, hace relativamente poco, hace 2 o 3 años, también llegó a la Corte un caso donde era el caso de una mujer que quería postularse para colectivera y denunciaba que no la dejaban. Y bueno, se produjo un montón de pruebas, en primera instancia le fue de una manera, después pasó por la Cámara, cuestión que llegó a la Corte. Y ahí la Corte resolvió que debía incorporarse a esta mujer
como chofer de micro de una empresa, que bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero que había resultado la demandada en esos autos. Así que fíjense que son todas cosas contemporáneas, ¿eh? No estamos hablando del año 70 o más para atrás. Y con eso les doy dos ejemplos, uno público y uno privado. Entonces, todas estas categorizaciones se las tilda de sospechosas, por eso se llama categorías sospechosas. Viene de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya hace bastantes años, hace bastante tiempo, introdujo este criterio de distribución, de inversión, mejor dicho, de carga de la prueba. Hace bastante, piensen a ver, cuando fue Brown versus Board Education, que es de los años 50, este criterio ya existía, así que hace bastante que lo traen. Cuando hay una discriminación por cualquier factor vinculado a derechos civiles, se invierte la carga de la prueba. El que sostiene la legalidad de la norma debe acreditar que es válida. Esto, fíjense que ustedes no sé si han visto derecho administrativo, pero si lo vieron, saben que las normas dictadas por el Poder Ejecutivo gozan de una presunción de legitimidad. Entonces, fíjense cómo esto viene a trastocar eso que ustedes ya vieron. ¿Por qué? Porque una norma que discrimina en razón de derechos sensibles sería inconstitucional hasta que el Poder Administrativo demuestre lo contrario. Lo mismo con leyes del Congreso, etc. Así que esa sería otra de las excepciones a la regla que conocemos de distribución de cargas probatorias. Hay más, yo lo voy a dejar ahí porque esas son las más importantes, a los efectos de poder seguir avanzando. Ya dijimos que el hecho de cómo se prueba en el proceso lo vamos a ver la clase que viene, porque está directamente vinculado a los medios de prueba. Pero digamos que para cerrar, me gustaría charlar con ustedes acerca de la valoración que hace el juez o la jueza de la prueba. Y esto está directamente vinculado a los sistemas de valoración probatoria. Esto usualmente uno podría verlo en la sentencia o directamente vinculado a la prueba. Me parece más didáctico verlo ahora, porque después cuando hablemos de sentencia vamos a hablar de la estructura, vamos a hablar de sus efectos, y esto está quizás directamente vinculado a la teoría general de la prueba, por eso es que lo vemos acá. El Código Procesal dice específicamente que el juez o la jueza debe hacer una valoración de la prueba en su conjunto. No está obligado o obligada a hacer una consideración de todos los medios probatorios, sino solo de aquellos que les parezcan más relevantes para dirimir el pleito. Y después dice que esa valoración se va a hacer según las reglas de la sana crítica. Y este es el sistema que adopta el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. Al lado de este sistema hay otros, esto lo van a ver en Palacio, en cualquier libro, habla de los típicos tres sistemas de valoración de la prueba. El más viejo, medieval casi diría yo, es el de la prueba tasada, aquel donde el propio legislador da por acreditados los hechos cuando vos juntes ciertos requisitos. Por ejemplo, en el medioevo, si vos querías acreditar un hecho y traías el testimonio de un clérigo, se tenía por probado automáticamente. Pues se interpretaba que si el clérigo, que es el representante de la religión en la tierra, no miente. Entonces vos tenés el hecho probado. Si no tenías un cura, podías traer dos varones. Si eran comerciantes, mejor. Y por ahí, si traías 4 o 5 mujeres, también lo lograbas probar. Entonces, eso es prueba tasada. Se imaginarán que esto es totalmente arbitrario, absurdo, irracional y no comulga para nada con los valores democráticos y republicanos de una sociedad moderna. Por eso digo que este era un sistema probatorio, de valoración probatoria típico del medioevo. Ni siquiera los romanos tenían este tipo de sistemas, así que fíjense, representa una involución respecto del procedimiento civil romano o clásico. En el otro extremo tenemos el sistema de la íntima convicción, que es aquel donde las partes, donde el juez o la jueza no da razones de por qué decide como decide.
Hoy, en materia civil, esto solamente sobrevive para el juicio de amigables componedores. Ustedes saben que la diferencia entre el árbitro y el amigable componedor está en que el árbitro da razones, como hace un juez, pero el amigable componedor no. El amigable componedor escucha las partes y dice, tiene razón fulano, y no da razones. Esto se justifica en que las partes acuerdan someterse a juicio de amigables componedores, no es que es obligatorio. Obviamente, una vez que vos prestaste consentimiento, estás obligado por lo que diga el amigable componedor. Algo similar sucede con el arbitraje. Una vez que vos firmaste la cláusula compromisoria, debes someterte a la decisión del árbitro. Pero bueno, en el juicio civil, este sistema de valoración probatoria no va más, obviamente. Ha quedado superviviente para el proceso penal en el caso de los jurados. Ustedes saben que el jurado popular está compuesto por 12 ciudadanos, escucha la recepción de la prueba y después dice culpable o no culpable. No da razones de por qué decide como decide. Simplemente deliberan y el producto de esa deliberación se transmite en un voto que puede ser de dos maneras. ¿Es culpable o es no culpable? Y no da razones. El sistema nuestro de la sana crítica está medio criticado, está medio, digamos, en vilo eso de decir sana crítica. Porque algunos autores dicen que ya el término de sana es medio raro, porque ¿qué habría? Una crítica sana y una que no es tan sana. Bueno, entonces lo de sana es medio raro. Lo de crítica puede tener otro color, porque implica un análisis racional de alguna premisa, un examen lógico también. Y con respecto a esto, ustedes van a ver en los libros que casi como una suerte de frase hecha se dice que la sana crítica tiene que ver con las reglas de la lógica y la aplicación de las máximas de la experiencia. También es una frase media romántica, porque ¿qué son las máximas de la experiencia? Y qué sé yo, la experiencia del juez. Bueno, no sé. Tradicionalmente se dicen que esto tiene que ver con que usualmente la experiencia demuestra que toda vez que pasa cierto hecho, sus consecuencias son también determinadas, ¿no? O sea, toda vez que a mí me agarran a mazazo la rodilla, usualmente termina rota y alguien lo tiene que pagar. Iría por ahí la onda. Pero modernamente se interpreta que esto de la sana crítica tiene que ver con la debida fundamentación de las sentencias. Ese es el enfoque moderno. El juez o la jueza debe dar razones de por qué decide como decide en un sistema democrático y republicano de gobierno como el que nosotros tenemos. La publicidad de los actos públicos, el derecho de defensa, hacen que alguien que debe agraviarse de una sentencia necesite saber las razones, ¿no? Y esto está consagrado en varias normas, algunas de rango convencional, ya nombramos al 8 y al 25 de la Convención Americana. El Código Civil y Comercial también recoge esta pauta, en el artículo 3, y el Código Procesal obviamente también la recoge en el 163, perdón, cuando habla de que la sentencia definitiva debe ser fundada. Entonces va por ahí. Lo mismo que lo de, bueno, lo de la regla de la lógica también, eso sí, tiene algún poco de contenido, porque digamos que el desarrollo que debe hacer el juez, ese acto de conocimiento, de raciocinio que explicita una sentencia definitiva, debe seguir un razonamiento probatorio, que es aquel que da razones no solo jurídicas, y acá perdón que me ponga un poco analítico, pero el juez o la jueza no solamente da razones jurídicas, también debe dar razones probatorias. ¿Qué quiero decir? El juez explica por qué tiene probado cierto hecho, o debiera hacerlo. Debiera decir, bueno, el accidente acaecido está probado por el relato de Cecilia, el de Nicolás, en concordancia con el de Lucas. Y el de Jorgelina lo voy a descartar porque me parece contradictorio. O sea, esas razones también se dan en la sentencia. No es solamente un copia y pegue de doctrina y de jurisprudencia del órgano más alto.
No. Se dan los fundamentos, primero de hecho y después los fundamentos jurídicos, porque la sentencia civil tiene una estructura lógica, donde vos a partir de las premisas llegás a una conclusión que es la parte decisoria o fallo. Y esas premisas tienen de dos tipos, la premisa mayor que es fáctica y la premisa menor que es jurídica. Por eso es que la sentencia tiene que estar fundada no solo jurídicamente o en derecho, sino que esos fundamentos también tienen que explicitar el camino del razonamiento probatorio. Y digamos, esa sería la configuración moderna de la regla de la sana crítica, que dicho así parece como una frase medio vacía, pero que hoy cobra una enorme trascendencia en punto a las obligaciones convencionales de dar fundamento a las decisiones judiciales. Bueno, chicos, hasta acá lo que tenemos para hoy de teoría general de la prueba. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, ya los veo medio cansados, obviamente por el parcial, así que no los voy a torturar más. La clase que viene seguimos. Y por favor no me bajen los brazos, sigan con este impulso y hacemos el recuperatorio el miércoles que viene. Hacemos lo mismo. Por ahí lo tiro un poco antes, así después podemos tener clase normalmente. Pero lo vamos coordinando, porque si alguien cursa, digamos, antes de las 5, tampoco los quiero invadir. Pero vamos a Claro, tratar de adelantarlo un poco, ¿les parece, Jorgelina? a mí me pasa eso, que yo curso de Bien. 4 a 7, pero a veces los profes entran un ratito más tarde y se van un ratito antes. No sé Bien. cómo. Y no podés, digamos, dejar la clase como de fondo o grabándola y después y a la vez hacer el parcial. Por ahí es medio complicado, pero sería la única manera que se me ocurre. Porque encima te agarra toda la franja horaria. Sí, es el Salvo que tema. lo hagamos después, que tengamos la clase y después hagamos el parcial, el recuperatorio. Pero se me hace que mucha bola no me van a dar tampoco. O antes, ponele 2 de la tarde, no, imposible, ¿no? Vamos a hacer una cosa, lo vamos a definir después en el grupo. Total, estamos todos en el grupo de WhatsApp, lo vamos a definir por ahí. Si se puede, diga, si todos pueden a las 2, lo podemos hacer a las 2, no hay problema. Por mi parte no hay problema. Pero bueno, lo definimos después. Chicos, les mando un abrazo grande, no me aflojen, seguimos leyendo para el recuperatorio y como siempre, mañana les subo la clase, ¿les parece? Gracias, Muchas gracias, muchas gracias. Guille, gracias. Un abrazo grande, nos vemos. Hasta luego.